y bueno, el que habla también, no puede uno lanzar acusaciones de esa naturaleza si no tiene las pruebas fehacientes de aquello que afirma, porque se expone, en el caso del jurado, de acuerdo con el comunicado que acabamos de escuchar, se expone a que uno sea querellado por este tipo de difamaciones y de calumnias que ha desviado el tema central. Señalado aquí en Exitosa hace unos instantes en el bloque anterior que teníamos el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la decisión que tomó sobre la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Vamos a dar un poco de lectura a este documento, Katiuska, para poner en contexto ya con el diálogo que vamos a sostener luego de esa lectura con Martín de Acevedo, abogado del demandante contra el alcalde Jorge Muñoz y que desencadenó en su vacancia. Y el alcalde dijo, hay acto de corrupción. El Jurado Nacional de Elecciones, además de que es un perseguido político, es un jurado corrupto, ha dicho el alcalde. Y está tomado por Vladimir Cerrón. Entonces comprendemos que este comunicado va en respuesta a la conferencia de prensa que brindó el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y la institución que representa rechaza y deplora las declaraciones vertidas esta tarde por el señor Jorge Muñoz, que sin ninguna sustentación de sus temerarias afirmaciones enloda ligeramente a una institución y a todos los que integran por una decisión perfectamente ajustada a la legalidad. Y ante ello, sin perjuicio de las acciones legales que se tomarán en breve, manifestamos a la colectividad lo siguiente. 1. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por 5 integrantes. Cada uno de ellos representa distintas instituciones de nuestro país, conforme lo establece la Constitución Política y la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso recaído en el pedido de vacancia del señor Muñoz, la decisión de su vacancia ha sido unánime. Punto 2. Los fundamentos jurídicos de la decisión se encuentran contenidas en la resolución que luego de ser firmada será publicada y notificada en el más breve término. Todas las resoluciones emitidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se realizan en respeto y estricta observancia de la Constitución Política y la normativa electoral aplicable. Los procesos de vacancia no son oficio, por el contrario, únicamente son vistos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Si previamente han sido promovidos por un ciudadano o incluso algún miembro del Consejo Municipal y luego de adoptada alguna decisión en dicho órgano, llegan a nuestro organismo electoral en última y definitiva instancia. Dicho pedido de vacancia interpuesto por un ciudadano se sustentó en la infracción de una disposición contenida en la Ley de Elecciones Municipales y prevista como causal de vacancia en la Ley Orgánica de Municipalidades. Lo que se ha producido en esta situación es la estricta aplicación de la Constitución Política y norma electoral vigente. No existe ninguna otra motivación en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Actuar contrariamente sería incumplir la ley. En ningún momento se afirma que el señor sea corrupto o criminal. Ese es un añadido que hace el señor Muñoz sin que tenga relación con la causa revisada que aplica normativa referida a las vacancias de autoridades municipales. El punto 6 menciona lo siguiente: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha tomado decisiones ajustadas a la ley sin sesgos de ningún tipo. Exitosa. De la revisión de sus resoluciones se podrá comprobar que existen decisiones para autoridades y candidatos de toda opción política, es decir, ha resuelto causas que han afectado a partidos políticos de diversa tendencia. Es absolutamente falso afirmar lo contrario. Mencionar que este caso tiene relación alguna con el de la señora Dina Boluarte es absolutamente falaz, pues incluso a la señora Boluarte se le declaró improcedente su candidatura al Congreso de la República al no cumplir con los requisitos estipulados, no siendo así en el caso de su postulación a la vicepresidencia. Nos reafirmamos en la decisión tomada por ajustarse a ley, la misma que es absolutamente clara en lo jurídico. Existen normas que pueden ser interpretables. Esta es absolutamente clara. Un servidor con años de experiencia en la gestión pública y con la misma responsabilidad de naturaleza edil debe conocer plenamente lo que la normativa que rige su función dice y exige. Acá le dieron su chiquita al final en el pronunciamiento. A ver, ante expresiones tan graves y ofensivas hechas públicamente contra una institución autónoma del Estado, sin evidencia que sustente estos dichos, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones exige al señor Jorge Muñoz retire los
los calificativos infames contra quienes conformamos esta institución, la misma que tiene 90 años de historia, Lima 27 de abril, y estamos ya conectados con nuestro invitado Martín de Acevedo, abogado del demandante contra el alcalde Muñoz, el cual expuso ante el Jurado Nacional de Elecciones el día lunes. ¿Cómo está, señor Martín de Acevedo? Buenas noches y bienvenido. En principio, su opinión frente a esa conferencia de prensa que dijo el alcalde de Lima, que es un perseguido político y que este Jurado Nacional de Elecciones, al cual usted sustentó, ha sido tomado por el serronismo. Señorita Katiuska, señor Carlos, tengan ustedes muy Pedro buenas Paredes. noches, amigos de Exitosa. Buenas noches. En verdad me sorprendió bastante la ponderación que venía manteniendo hasta la fecha el señor Muñoz en su conferencia de prensa, como en efecto dice él, que tiene formación jurídica como abogado. Y bueno, el que habla también, no puede uno lanzar acusaciones de esa naturaleza si no tiene las pruebas fehacientes de aquello que afirma, porque se expone, en el caso del jurado, de acuerdo con el comunicado que acabamos de escuchar, se expone a que uno sea querellado por este tipo de difamaciones y de calumnias que ha desviado el tema central de lo que en efecto el día lunes sustentamos, la incompatibilidad en el desempeño de la función de alcalde metropolitano con la de miembro del directorio de una empresa del Estado, en este caso Sedapal, por una cuestión bien concreta. En el derecho administrativo, y esto es derecho administrativo, la administración pública es derecho administrativo, hay el principio de la responsabilidad delimitada que todos los funcionarios deben respetar, porque no se puede uno desbocar a tratar de cumplir diferentes funciones o diversas a la vez o simultáneamente. O sea, la vacancia de Jorge Muñoz prosperó por no haber renunciado al directorio de Sedapal o por haber cobrado esas dietas. Con todo respeto, por haber ingresado al directorio de Sedapal, me permiten decirle, y por haberse desenvuelto ahí entre marzo y mayo del 2019, simultáneamente a la vez de ser alcalde, cuando él dijo antes, yo voy a ingresar al directorio de Sedapal para defender a la población de Lima. Y en efecto eso lo concretó, asistiendo a 4 directorios, cobrando sus dietas. Él viene diciendo en todos los medios de comunicación y conferencias de prensa que no cobró. Sí, en efecto, le depositaron en su cuenta, lo cobró y luego lo devolvió. En el derecho sancionador esa figura tiene una denominación. Es un ejemplo, con todo respeto, no es el caso, pero con todo respeto es como el ladrón que va a un banco, asalta, roba, se está yendo y regresa y devuelve el dinero porque se arrepiente. Eso no es así. El señor Muñoz, en este caso concreto, ha cometido una infracción. La infracción administrativa es causal de vacancia porque es un impedimento que le hubiese, valga la redundancia, impedido postular como alcalde si es que no renunciaba a 6 meses antes. Pero él sobrevino a esto y se metió en el directorio de Sedapal, rompiendo lo que la ley orgánica de municipalidades, infraccionando lo que la ley orgánica de municipalidades norma como que el cargo de alcalde es a tiempo completo, y la ley orgánica de gobiernos regionales que su abogado invocó este lunes también por desempeñar el alcalde metropolitano esa doble función, precisa mejor aún, sosteniendo que es a dedicación exclusiva, de modo que de ninguna de las formas se permite a un funcionario detentar 2 cargos simultáneamente en el ejercicio de la función pública. Así es, pero también se marca un precedente importante porque para que la gente lo recuerde, no es un enemigo político, no es alguien de la municipalidad, sino es un ciudadano indignado con esta información de que el alcalde tenía doble sueldo, doble actividad con el directorio de Sedapal, el que impulsa esta moción de vacancia y nos da este aliento de que si un alcalde no viene trabajando bien o incumple, entonces puede ser vacado. Sí, señorita Castillo, que en verdad no son 2 remuneraciones. Como alcalde es una remuneración, como miembro del directorio es una dieta, renta de 4ª y 5ª categoría respectivamente. Pero en el fondo lo que usted dice, doble percepción por doble función que desempeña, cuando la propia Constitución también es clara. La única excepción permitida para una doble función es la función docente, es decir, uno sí puede ser docente simultáneamente a ser un funcionario público. Es la única excepción que hay en nuestra legislación vigente y en nuestro Estado de Derecho. Ahora, doctor de Acevedo, ¿por qué este caso recién termina ocurriendo en abril 2022, a solamente 8 meses de que termine el periodo municipal de Jorge Muñoz, cuando se conoce que esto ocurrió al inicio de su gestión en el 2019? Correcto, qué buena pregunta. Nos permiten aclarar lo siguiente, como lo dijo el señor Inostroza, mi patrocinado, el solicitante de la vacancia,
porque se demoró muchísimo tiempo Sedapal en otorgar la información. El doctor Espinosa, que también es abogado, ha tenido que, digamos, entre comillas, amenazar a Sedapal que le iba a meter una acción de amparo o una acción de habeas data para que le comience a dar la información de que el señor Muñoz en efecto tenía una resolución del FONAFE que lo nombró, tenía una resolución de Sedapal que lo admitió, tenía 4 asistencias a diferentes directorios en 3 meses que duró el ejercicio de su función. Luego también se demostró, porque el señor Muñoz venía diciendo no cobré, y se demostró que sí cobró, que se le había depositado en su cuenta que él había dado, y que él en correos con el gerente de administración de la de Sedapal y con el administrador le dice en dónde debe depositar. Ahí se depositaron los emolumentos del señor Muñoz y luego este lo devolvió. Como nos preguntó el día lunes un miembro del Jurado Nacional de Elecciones a los 2 abogados, si esto no era ilegal y el señor Muñoz lo tenía así de consciente, ¿por qué luego renuncia y por qué luego de renunciar además devuelve las dietas que había cobrado? Porque en efecto se dio cuenta. Luego, posteriormente, seguramente con alguna asesoría ya puntual, después de haber configurado y cometido el hecho que es una falta administrativa causal de vacancia, que en efecto estaba o había cometido una infracción a la legislación vigente al desempeñar simultáneamente 2 cargos durante ese tiempo. Y la documentación demoró en salir. Otro tanto demoró la Municipalidad de Lima en aceptar la solicitud y recién en noviembre del año pasado fijó la fecha para la audiencia después de haberse presentado en agosto o en julio y patrocinado la solicitud. El 12 de noviembre tuvimos recién la audiencia. Exitosa. Y subió al jurado y el jurado ha señalado fecha en estos días. Por eso es el retraso, porque si no, si las pruebas fehacientes, contundentes, instrumentos públicos que se han presentado para la vacancia, no es como dice el señor Muñoz, que habla de corrupción por todos lados contra el jurado, se demoraron en obtener para justamente entrar a un asunto serio. Por lo demás, y disculpen que hable en primera persona, yo no me meto en un asunto municipal electoral si en efecto no verifico que las pruebas son contundentes y fehacientes para justamente no equivocarme en el cometido. Según lo que ha dicho Jorge Muñoz, pues además de ser perseguido político, en su conferencia de prensa, él dice que esto es desproporcionado porque a nadie se le puede sancionar por colaborar y por ayudar y preocuparse por el prójimo. ¿Cuál sería su respuesta a estas declaraciones del exalcalde de Lima? Eso ya es una declaración política y políticamente también le puedo contestar o dar mi opinión respecto del tema, en el sentido de que el responsable que tiene esa facultad, justamente por el principio de la responsabilidad delimitada, es el alcalde distrital, el alcalde de San Juan del Lurigancho, que ante el aniego del 13 de enero del 2019 reaccionó y emplazó a Sedapal a través del presidente de la República, inclusive de entonces, para que se mejore y se arregle estos aniegos. El señor Muñoz luego argumenta que ingresa ahí para solucionar los problemas y que nunca más haya esto. Y dice que también renunció cuando ya se solucionaron. Mentira. Allí está la avenida Los Próceres abierta y ha seguido teniendo aniegos sucesivos que hasta la fecha no se han solucionado de forma definitiva. Pero la desproporción viene porque una persona, en todo caso, lo tiene que tener claro. El señor Muñoz, 2 veces alcalde de Miraflores, una vez teniente alcalde de Miraflores, una vez gerente municipal de Miraflores y una vez alcalde de Lima Metropolitana y otros tantos, 2 veces regidor en la municipalidad de Miraflores, con esa experiencia y ese bagaje, y además, cuando no esté en el ejercicio de la función municipal, pertenecer a un estudio importante viéndole sus temas de gestión municipal en el Perú, entonces no podríamos invocar que esta decisión es desproporcionada. Podría aparecer así, pero la ley es clara y la ley debe ser cumplida por todos, en el sentido de que precisa que la función de alcalde es a tiempo completo en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales a dedicación exclusiva. Ahora, señor de Acevedo, para ir terminando por mi parte, ¿cuándo asumiría Miguel Romero Sotelo la alcaldía de Lima Metropolitana? Porque el día de hoy la conferencia Jorge Muñoz lo hizo en la sede de la municipalidad, como estaba viendo en las imágenes, aún utilizando el backing de la municipalidad, dando este mensaje desde la propia institución de la cual fue vacada del cargo. Sí, bueno, en todo caso, el procedimiento sigue porque el Jurado Nacional de Elecciones, hay que decir aquí, es la única autoridad a nivel nacional con ese cuerpo colegiado que tiene de 5 miembros que
otorga una credencial, retira una credencial y deja en suspenso una credencial a cualquiera de las autoridades electas por el voto popular, empezando por el presidente de la República, terminando en el último regidor que se puedan imaginar en el último distrito del país, que por lo demás tiene 1.874 municipalidades. Entonces, por eso es que hay que esperar que salga la resolución y va a venir acompañada de del retiro de la credencial del señor Muñoz, de llamar al accesitario en su propia lista, que es el señor Miguel Romero, el que le sigue en su propia lista, y a un regidor accesitario, entregarle la credencial al señor Romero, y él con esa credencial va a ir a la municipalidad y en una sesión extraordinaria ante el Consejo va a juramentar seguramente con quien le sigue, quien le sigue en el cargo, que me parece que es una señorita de apellido Quispe, y entonces juramentará ahí y a partir de ese momento empezará a hacer el ejercicio de la función de alcalde metropolitano. Mientras tanto, el señor Muñoz tiene la obligación de ir armando una comisión de transferencia para ir transfiriendo a quien el señor Romero, que ya se sabe quién es quien lo va a suceder por ser el teniente alcalde actualmente, Miguel Romero, y coordinar con él esa transferencia en forma ordenada para que, como se dice en el derecho administrativo también, el comando nunca muere. Pero señor de Acevedo, que ir vigente mientras estamos en el ejercicio de la y mientras que no salga esa resolución del Jurado Nacional de Elecciones donde oficialice esta decisión de la vacancia y el alcalde Jorge Muñoz, ¿Muñoz puede seguir despachando? El señor Muñoz, lo que le corresponde en forma seria, habiendo sido ya emitido la votación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, lo que nosotros denominamos la tablilla, y habiéndose declarado fundada nuestra apelación y consecuentemente vacado el señor Muñoz, lo que le corresponde en forma seria y por su experiencia es generar una transferencia ordenada, porque eso no va a tomar mucho tiempo. Yo con esta conferencia de prensa y con este comunicado del jurado, por experiencia, calculamos nosotros que debe demorar entre 48 horas, es decir, 2 días y máximo unos 10 días, la emisión de esa resolución. No va a demorar más. Esa resolución ya está en plena elaboración probablemente y debe de salir confirmando la votación que ya hemos conocido esta mañana a las 8 de la mañana, porque ya fue colgado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, muchas gracias, Martín de Acevedo, abogado del demandante contra el alcalde Jorge Muñoz, el señor Carlos Inostroza Rodríguez. Gracias, señor Martín de Acevedo, por su exposición aquí en Exitosa. Gracias, señorita Katiuska. Gracias, Carlos. A sus órdenes siempre.